Mi nombre es Ramiro. Tengo 76 años y soy habitante de Xochimilco, en las afueras de la Ciudad de México. Trabajé toda mi vida como contador en un ingenio azucarero de la región. Comencé como auxiliar de oficina a los 17 años, en 1966, y me jubilé en 2014, después de 48 años dedicados a los números, Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber desde qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me están escuchando. Me casé con Noemí en 1972. Yo tenía 23 años y ella 21. En aquella época, Xochimilco ya era conocida por sus trajineras y canales, pero era una ciudad mucho más sencilla. Las chinampas aún no eran patrimonio cultural y en las tardes calurosas de verano subíamos al cerro de Teutli para sentir aquella brisa fresca que solo se encuentra en las alturas. Fue un año después de la gran inundación de 1971 que arrasó la parte baja de la ciudad cuando el canal principal se desbordó y mucha gente lo perdió todo. Pero nosotros, los mexicanos, somos bien bravos, ¿eh? Reconstruimos todo rapidito. Conocí a Noemí en el mercado de Jamaica, el más grande mercado de flores de la Ciudad de México, donde todo el mundo se encontraba para comprar de todo, desde nopales hasta ollas de barro. Ella estaba comprando masa para hacer tortillas caseras, tamales oaxaqueños y aquellas cocadas horneadas que solo aquí en Xochimilco tienen el punto exacto. ¡Ay, qué delicia! En aquel tiempo, todavía comíamos mucho mole de guajolote y chiles en nogada en las fiestas de la Virgen de Guadalupe en diciembre. Yo ya trabajaba en el ingenio desde hacía 6 años. Tenía una carabela, que era una motocicleta pequeña, muy popular en aquel tiempo, y me consideraba un buen partido. Los fines de semana aprovechábamos para ir a la fiesta de los camioneros, tradición aquí en Xochimilco desde 1966, el mismo año en que comencé a trabajar. Era una fiesta a todo dar. Todavía existe hoy, pero en aquel tiempo parecía que la ciudad entera se paralizaba. Noemí era una muchacha bonita, de cabello largo, hija de un comerciante local. Y cuando la invité a tomar un helado en la Plaza Hidalgo, pensé que me había sacado la lotería. Vivíamos en una ciudad pequeña, donde el calor del Valle de México solo era aliviado por las lluvias de agosto y por las aguas de los canales de Xochimilco que abastecen nuestra región. Fuimos novios por solo un año. Yo quería construir mi vida pronto. Era ambicioso. Soñaba con crecer en el ingenio y tener mi casa propia. En aquel tiempo, un muchacho con empleo fijo ya llevaba ventaja sobre muchos, y aproveché eso para pedir su mano en matrimonio. Mi jefecita decía que estaba muy apurado para casarme, pero yo no cedía. Quiero sentar cabeza, amá. La boda fue sencilla. En la parroquia de San Bernardino de Siena, en junio de 1972. Recuerdo como si fuera ayer el aroma de las flores de cempasúchil que adornaban el altar, su vestido blanco, la banda tocando en la plaza. Los primeros años de casados fueron tiempos de mucho trabajo y ahorro. Vivíamos en una casita alquilada cerca del mercado, de esas de puerta y ventana, muy sencillita. Yo salía a las 5 de la mañana, tomaba el camión para el ingenio que quedaba a unos 30 kilómetros de la ciudad
y solo regresaba cuando el sol ya se había puesto. En 1974, cuando yo tenía 25 años, nació nuestro primer hijo, Ricardo. Noemí dejó su empleo de dependienta en la tienda de su padre para cuidar al niño. Fue un periodo difícil porque pasamos a vivir solo con mi sueldo, pero yo estaba creciendo en el ingenio. El jefe del departamento contable, don Augusto, un señor ya mayor que me enseñó casi todo lo que sé, comenzó a darme más responsabilidades. En 1976, fui promovido a contador junior y 2 años después, en 1978, a los 29 años, ya era contador pleno. Nuestra vida comenzó a mejorar. En 1979 nació nuestra segunda hija, Mariana. Al año siguiente, en 1980, cuando cumplí 31 años, logré dar el enganche para una casa propia, financiada por el antiguo Infonavit. Era una casa más grande, en un barrio mejor, la colonia San Gregorio, donde las calles ya estaban pavimentadas y tenía red de drenaje, cosa que no era común en muchos lugares de Xochimilco en aquella época. Fue alrededor de 1982, con 33 años, que compré mi primer coche, un bocho azul usado. ¡Ay, caramba, qué alegría! En aquel tiempo tener un coche era señal de prosperidad, ¿eh? El ingenio iba bien, México estaba creciendo, a pesar de la inflación que ya comenzaba a apretar a todos. Pero éramos jóvenes, llenos de sueños. Los años 80 fueron buenos para nosotros. En 1985, a los 36 años, fui promovido a contador del ingenio y mi sueldo dio un buen salto. Noemí pudo contratar a una muchacha para ayudar en casa. Compré una televisión a color para que los niños vieran los dibujos animados e incluso logramos hacer nuestro primer viaje para conocer las playas de Veracruz. Recuerdo el asombro de los niños viendo el mar por primera vez. Era todo tan diferente de Xochimilco. En aquella época, celebramos comiendo jaiba a la orilla del mar, pescado frito con un poco de arroz a la mexicana, con maíz dulce y chile poblano que solo los cocineros de allá saben hacer bien. ¡Ay, qué nostalgia! En 1987, ya con 38 años, compré un terreno más grande y comencé a construir la casa de mis sueños, la que sería definitiva. Era una casa grande, de 3 recámaras, con patio trasero para sembrar mis nopales y hacer un gallinero. En nuestra región, quien tenía un pedazo de tierra siempre sembraba algo, era parte de la cultura. Construí poco a poco, pagando de contado, sin deudas. Aprendí de mi padre: Ramiro, deuda es como hormiga en la ropa, entra fácil, pero es difícil de quitar. En 1989 nos mudamos a la casa nueva, justo a tiempo para recibir al tercer hijo, Pablo, que nació cuando yo tenía 40 años. El final de los años 80 fue difícil para México. Con aquella inflación descontrolada, uno se iba a dormir con un precio y se despertaba con otro, pero en el ingenio yo seguía creciendo. En 1990, a los 41 años, fui promovido a contador jefe, asumiendo el lugar de mi antiguo mentor, don Augusto, que se jubiló. Aquello fue el punto culminante de mi carrera. El ingenio tenía más de 500 empleados en esa época y yo era responsable de toda la contabilidad, una gran responsabilidad, pero me sentía realizado profesionalmente. Los años 90 fueron tiempos de muchos cambios en México y en nuestra vida también. Con el Tratado de Libre Comercio en 1994, cuando yo tenía 45 años, las cosas comenzaron a estabilizarse financieramente. La inflación bajó y podíamos hacer planes a largo plazo. En esa época, Noemí comenzó a cambiar. Siempre había sido una mujer sencilla que se contentaba con poco. Pero después de que me convertí en contador jefe y el sueldo aumentó, comenzó a querer más cosas, a compararse con las mujeres de las familias más ricas de Xochimilco. Recuerdo una discusión que tuvimos en 1995. Yo con 46 años. Ella quería renovar toda la casa, cambiar los muebles, comprar un coche nuevo para ella que no sabía ni manejar bien. Ramiro, decía, eres contador jefe del mayor ingenio de la región. No podemos vivir como pobres. Yo trataba de explicar que nuestro confort
había venido con sacrificio, que era mejor guardar dinero para los estudios de los niños. Ricardo ya tenía 21 años y quería estudiar en la UNAM. Mariana tenía 16 y pronto también querría estudiar fuera. El pequeño Pablo tenía solo 6 años. Fue en 1996, yo con 47 años, que compré un coche mejor, un Tsuru, y contraté a un profesor para enseñar a Noemí a manejar. Ella estaba cada vez más exigente. Quería frecuentar los lugares más caros, comprar ropa de marca. En esa época, comenzó a formar parte de un grupo de señoras de la alta sociedad de Xochimilco, esposas de médicos, abogados, hacendados. Yo no encajaba mucho en aquel ambiente. Prefería la sencillez, los amigos de siempre, el dominó en la plaza los domingos, la charla en la puerta de casa en las noches frescas. En 1997, a los 48 años, mandé a Ricardo a estudiar administración en la UNAM. Fue una gran inversión con el alquiler de departamento, colegiatura de la universidad privada, dinero para alimentación. Noemí consideraba un absurdo gastar tanto en sus estudios. Decía que podíamos usar ese dinero para viajar, conocer el sur del país. Pero yo era firme. La educación es el único bien que nadie puede quitarle a nuestros hijos. Fue en esa época, entre 1997 y 1998, que comencé a notar cambios en el comportamiento de Noemí. Vivía al teléfono con las nuevas amigas, salía mucho para reuniones benéficas que duraban todo el día. Volvía oliendo a perfume caro que no recordaba haber comprado. Cuando la cuestionaba, se alteraba. Decía que yo no confiaba en ella, que después de tantos años de matrimonio debía darle más libertad. En 1999, cuando yo tenía 50 años, el ingenio pasó por una crisis. Hubo recortes, reducción de personal, pero logré mantener mi puesto. Aún así, tuve que ajustar el cinturón, cortar algunos gastos. Fue ahí que las peleas con Noemí empeoraron. Ella no aceptaba reducir el nivel de vida, decía que ya había probado lo bueno y no volvería atrás. En esa época, ella ya tenía 48 años, pero parecía obsesionada en parecer más joven, siempre haciéndose tratamientos de belleza caros, comprando ropa que no combinaba con su edad. A principios de los años 2000, las cosas comenzaron a mejorar de nuevo. En 2001, a los 52 años, me llamaron para ser director financiero del ingenio con un aumento significativo. Ricardo se graduó y comenzó a trabajar en una empresa en la Ciudad de México. Mariana, que entonces tenía 22 años, estaba estudiando psicología también en la capital. Pablo, con 12 años, estudiaba en una buena escuela privada de Xochimilco. Fue en esa época que Noemí comenzó a presionar para que nos mudáramos a la Ciudad de México. Decía que Xochimilco era demasiado pequeño, que en la capital tendríamos más oportunidades, más cultura. Yo me resistía, amaba mi ciudad, conocía a todos, tenía mis raíces allí. Además, trabajar en el ingenio y vivir en la Ciudad de México significaría más de 2 horas de viaje todos los días, ida y vuelta. Pero ella insistía, puedes alquilar un departamento allá, quedarte durante la semana y volver los fines de semana. En 2003, a los 54 años, cedí parcialmente. Compramos un pequeño departamento en la Ciudad de México, donde nos quedábamos los fines de semana. Noemí comenzó a pasar más tiempo allá que en Xochimilco, diciendo que necesitaba cuidar de Mariana, ayudar en los estudios, pero yo desconfiaba. Las cuentas comenzaron a llegar, tarjetas de crédito rebasadas, compras en tiendas caras, restaurantes finos. Cuando la cuestionaba, siempre tenía una excusa. Era un regalo para la hija, una necesidad de la casa, una inversión. En 2005, cuando cumplí 56 años, Ricardo se casó con una muchacha de la Ciudad de México y decidió quedarse allí. El mismo año, el ingenio me ofreció un cargo aún mejor de director ejecutivo adjunto, pero tendría que mudarme a la capital. Después de mucha reflexión acepté. Vendí la casa en Xochimilco, aquella que construí con tanto cariño, y compramos una casa más grande en la Ciudad de México. Pablo, entonces con 16 años, se adaptó bien al cambio, hizo nuevos amigos en la escuela nueva.
Noemí parecía otra persona en la capital. Vivía en salones de belleza, gimnasios, almuerzos con amigas que yo apenas conocía. Nuestra relación se enfrió. Dormíamos en la misma habitación, pero parecíamos dos extraños. Yo me dedicaba al trabajo, hacía horas extras, asumía más responsabilidades, tal vez para huir de la realidad que se estaba formando en casa. De 2005 a 2014 viví una intensa rutina en la Ciudad de México. Salía temprano de casa, volvía tarde. Muchas veces me perdía la cena con la familia. El ingenio había abierto una sede administrativa en la capital y mi trabajo como director ejecutivo adjunto exigía dedicación total. En esa época comía más fuera que en casa. Aquellos buenos chilaquiles en el almuerzo, las quesadillas con flor de calabaza, que solo se encuentran en el mercado municipal, a veces unos tacos al pastor cuando tenía prisa o unos mariscos al final del día con los colegas. Pablo terminó la preparatoria en 2007 con 18 años y decidió estudiar ingeniería en la UNAM. Yo ya tenía 58 años y comencé a pensar en la jubilación, en desacelerar un poco. Pero Noemí parecía cada vez más acelerada. Comenzó a hacer viajes sola a Guadalajara, a Monterrey, incluso a Cancún, siempre con la excusa de visitar amigas o hacer cursos. En 2008, a los 59 años, comencé a notar gastos aún más extraños en los extractos de la tarjeta. Compras en joyerías caras, tiendas de ropa masculina que claramente no eran para mí, estancias en hoteles de lujo, en fechas que supuestamente estaba en casa de amigas. Cuando preguntaba, evadía la conversación, se ponía a la defensiva. Solo piensas en dinero, Ramiro. ¿No puedo tener mis momentos de diversión después de tanto tiempo cuidando la casa y los hijos? En 2010, a los 61 años, decidí reducir mi horario de trabajo en el ingenio, asumiendo un cargo de consultor. Ricardo ya estaba bien establecido en su carrera, con 2 hijos pequeños, mis primeros nietos. Mariana se había casado con un médico y vivía en una colonia fina de la Ciudad de México. Pablo aún estudiaba, pero ya hacía prácticas bien remuneradas. Pensé que sería el momento de disfrutar más la vida, viajar con Noemí, reavivar aquel amor que parecía haberse perdido con el tiempo, pero ella no mostraba el mismo interés. Cuando propuse un viaje por el norte para comer aquella carne asada norteña que tanto le gustaba, o para probar los famosos chilpachole de Veracruz durante las festividades, o incluso un paseo por Yucatán para comer cochinita pibil auténtica, ella inventaba excusas. Estaba cansada, tenía compromisos con las amigas, no tenía ganas. En 2012, a los 63 años, comencé a sospechar seriamente que Noemí tenía un amorío. Las evidencias eran muchas: salidas misteriosas, llamadas telefónicas escondidas, cambios de humor repentinos. Una vez la sorprendí escondiendo rápidamente un celular que nunca había visto antes. Cuando la cuestioné, dijo que era de una amiga que lo había olvidado en nuestra casa. Fingí creerle, pero aquello quedó dándome vueltas en la cabeza. En ese periodo, yo estaba ganando muy bien como consultor. Tenía una buena jubilación y varias inversiones. Teníamos una vida cómoda, con casa propia en la Ciudad de México, coche del año, seguro médico de los mejores. Viajábamos al extranjero una vez al año, yo, ella y a veces Pablo, que aún vivía con nosotros. Íbamos a España a comer paella, a Argentina a probar los vinos y carnes, pero aún así ella parecía siempre insatisfecha. En 2014, a los 65 años, decidí jubilarme definitivamente. Fue cuando las cosas comenzaron a ponerse aún más extrañas. Noemí parecía incómoda con mi presencia constante en casa. Yo, que siempre fui madrugador, acostumbrado a despertar a las 5 para ir a trabajar, ahora estaba en casa todo el día. Intentaba acercarme, la invitaba a desayunar juntos con aquel queso fresco de Oaxaca que ella adoraba, o a tomar una merienda con pan de elote y jugo de guayaba recogida en nuestro propio jardín. Pero ella siempre encontraba una excusa para salir. Fue en 2016, yo con 67 años, que tomé una decisión que lo cambiaría todo.
Acababa de leer una noticia sobre un empresario que fingió estar en bancarrota para probar la lealtad de su esposa. La idea se quedó en mi cabeza. Sabía que no era correcto engañar a Noemí de esa manera, pero después de tantas sospechas, necesitaba saber si estaba conmigo por amor o por el confort financiero que yo proporcionaba. Mi plan comenzó a formarse. Tenía un amigo de confianza, José Luis, que era abogado. Otro amigo, Carlos, trabajaba como contador independiente. Hablé con los dos, expliqué mi situación y pedí ayuda. Ellos pensaron que la idea era una locura al principio, pero después acordaron ayudarme. El plan era el siguiente. José Luis prepararía documentos falsos, mostrando que estaba siendo procesado por un supuesto fraude fiscal en mis tiempos de director del ingenio. Carlos crearía demostraciones financieras, mostrando que mis cuentas estaban bloqueadas y que podríamos perderlo todo. La casa, los coches, las inversiones. Le diría a Noemí que había cometido errores en el pasado y que ahora estábamos a punto de perderlo todo. A finales de 2016, todo estaba listo. Los documentos parecían auténticos. La historia era convincente. Estaba nervioso, con un sentimiento de culpa por engañarla, pero al mismo tiempo necesitaba saber la verdad. Una noche de viernes, después de la cena, unos deliciosos chiles rellenos que nuestra cocinera había preparado, llamé a Noemí para conversar. Me senté con Noemí en la terraza de casa aquella noche de viernes, en diciembre de 2016. El clima estaba bochornoso, típico del verano mexicano. Le ofrecí un vaso de agua de Jamaica que teníamos en el refrigerador, su bebida preferida. Respiré profundo y comencé a contar la historia que había preparado. «Noemí, necesito contarte algo muy serio», dije con voz temblorosa, fingiendo nerviosismo, lo que no fue difícil, ya que estaba realmente nervioso, pero por otros motivos. Recibí una notificación judicial hoy. Estoy siendo procesado por fraude fiscal de mi tiempo en el ingenio. Algunas firmas en balances financieros, documentos que aprobé, están diciendo que yo sabía de irregularidades y no las reporté. Le mostré los documentos falsos que José Luis había preparado. Continué. Todas nuestras cuentas están bloqueadas. Los abogados dicen que vamos a perderlo todo, la casa, los coches, las inversiones. Tal vez incluso tenga que pasar un tiempo en la cárcel. Observé atentamente su reacción. Al principio parecía genuinamente impactada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó fuerte. «Vamos a superar esto juntos, mi amor», dijo. Y por un momento sentí culpa por lo que estaba haciendo. Tal vez estaba equivocado sobre ella. Pasamos unas 2 horas hablando sobre el asunto. Expliqué que tendríamos que vender la casa, mudarnos a un lugar más sencillo, cortar todos los gastos, que nuestro nivel de vida cambiaría completamente. Ella continuó apoyándome, diciendo que lo importante era estar juntos, que el dinero va y viene. Quedé impresionado con su reacción y casi desistí del plan en aquel momento. Pero entonces, cuando pensé que todo estaba bien, le pedí que fuera a comprar un medicamento para mi presión, que supuestamente había subido con todo aquel estrés. En cuanto salió, noté que dejó el celular sobre la mesa. Nunca había revisado sus cosas antes, pero en aquel momento la curiosidad fue más fuerte. El celular estaba desbloqueado. Abrí la aplicación de mensajes y vi una conversación reciente con una amiga llamada Fátima. El mensaje decía: «Mamá, voy a tener que volver a casa. Ramiro está con problemas. Vamos a perderlo todo». Quedé confundido. ¿Por qué llamaría a la amiga mamá? Continué leyendo y descubrí que Fátima era, en realidad, su madre, que aún vivía en Xochimilco. Noemí tenía el contacto guardado con otro nombre. Eso ya me dejó desconfiado, pero lo que vino después me impactó aún más. En otra conversación con un contacto guardado como Dr. Carlos, había mensajes claramente románticos, con fotos íntimas y planes de encuentros. Apagué el celular y lo coloqué exactamente donde estaba. Cuando Noemí volvió, fingí que nada había ocurrido. Pasé el resto de la noche pensativo, triste con el descubrimiento, pero decidido a continuar con el plan para ver hasta dónde llegaría aquello.
En los días siguientes, noté cambios sutiles en el comportamiento de Noemí. Dejó de preparar el desayuno que solía hacer los sábados, aquellas quesadillas rellenas con queso Oaxaca y un buen café de olla. Cuando pregunté por qué, respondió: ¿para qué si vamos a perderlo todo? Tenemos que economizar. Pero percibí que había comprado una botella cara de perfume francés el mismo día. El lunes siguiente dijo que iría a buscar empleo, ya que necesitaríamos dinero. Salió bien arreglada, maquillada, perfumada. Volvió al final de la tarde diciendo que había dejado currículums en varias tiendas, pero no estaba segura si conseguiría algo por causa de la edad. Ella tenía 65 años en esa época. Aquella noche, mientras ella se duchaba, recibí una llamada en el teléfono fijo de la casa. Era un hombre preguntando por Noemí. Cuando pregunté quién era, colgó rápidamente. Una semana después del inicio de mi prueba, era nuestro aniversario de matrimonio, 44 años juntos. Normalmente salíamos a cenar a un buen restaurante, intercambiábamos regalos, pero esta vez, cuando mencioné la fecha, ella dijo fríamente: «Ramiro, no tenemos dinero para celebrar, ¿no?». Aquello me dolió. Incluso sin dinero, podríamos haber celebrado de alguna forma sencilla con una cena en casa, quizás aquel mole poblano que ella sabía hacer tan bien y que llevaba días de preparación. Aquella noche, ella salió diciendo que iba a encontrarse con amigas. Más tarde, vi en las redes sociales una foto de ella en un restaurante caro de la Ciudad de México con la leyenda «Valorándome porque lo merezco». No había ninguna amiga en la foto. Era un selfie de ella sola con una copa de vino. 15 días después del inicio de mi plan, en enero de 2017, yo ya tenía 68 años y cada vez estaba más decepcionado con lo que descubría. Noemí ahora dormía en la habitación de invitados, diciendo que yo roncaba mucho y ella necesitaba descansar bien para seguir buscando empleo. Continuaba saliendo todos los días, siempre bien arreglada, y volvía tarde con excusas vagas. Un día decidí seguirla. Salí poco después de ella, manteniendo distancia. Vi cuando entró en un edificio comercial en el centro de la Ciudad de México. Esperé una hora en el coche y después subí. En el directorio del edificio busqué por Dr. Carlos y encontré un bufete de abogados en el 5º piso. Subí silenciosamente y al llegar allí la puerta estaba entreabierta. Oí la voz de Noemí claramente. «Necesito un divorcio rápido. Quiero garantizar la mitad de todo antes de que él pierda todos los bienes en el proceso». La voz masculina respondió: «Pero usted dijo que él siempre fue un buen marido. ¿Está segura de esto, doña Noemí?». Y entonces oí las palabras que jamás olvidaré. «Segurísima. Fueron 44 años tirados a la basura con un fracasado. Ahora que va a perderlo todo, ya no me sirve». Mi corazón parecía haber sido arrancado del pecho. Volví al coche y lloré como un niño. Aquella mujer por quien había trabajado toda la vida, construido un patrimonio, dado confort y estabilidad, ahora me llamaba fracasado y quería abandonarme en el momento en que creía que yo más la necesitaría. Conduje de vuelta a casa en estado de shock. Llamé a José Luis y Carlos, les conté lo que había descubierto y dije que era hora de revelar la verdad. Ellos vinieron a mi casa esa misma tarde, trayendo los documentos reales, extractos bancarios, inversiones, todo lo que probaba que nuestra situación financiera seguía siendo excelente. Me preparé para el enfrentamiento. Sería aquella noche que Noemí descubriría que mi ruina financiera no era más que una prueba en la que había fracasado miserablemente. Aquella noche de enero de 2017, preparé el escenario para el enfrentamiento. Pedí que José Luis y Carlos estuvieran presentes, pero escondidos en el despacho de la casa hasta que yo los llamara. Coloqué todos los documentos reales sobre la mesa del comedor, extractos bancarios, comprobantes de inversiones, escrituras de los inmuebles, todo lo que probaba que nuestra situación financiera seguía siendo excelente. Noemí llegó alrededor de las 8 de la noche. Estaba maquillada, perfumada, con ropa nueva que nunca había visto antes. Cuando entró y me vio sentado solo en la sala, con todas las luces encendidas y aquellos papeles sobre la mesa,
Su expresión cambió instantáneamente. Vi miedo en sus ojos. «Siéntate, Noemí», dije calmadamente. «Tenemos mucho de qué hablar». Ella obedeció, sentándose frente a mí. Parecía nerviosa, inquieta. «¿Fuiste al doctor Carlos hoy?», pregunté directamente. Ella palideció. «¿Cómo sabes eso?». «Te seguí. Escuché todo lo que dijiste en su despacho sobre querer el divorcio rápidamente, sobre que soy un fracasado, sobre los 44 años tirados a la basura». Noemí comenzó a tartamudear, tratando de explicar, pero la interrumpí. «Antes de que continúes, necesito mostrarte algo». Empujé los documentos en su dirección. «Mira con atención». Ella tomó los papeles con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi sus ojos agrandarse a medida que entendía lo que estaba viendo. Esto significa que... Significa que no estamos en bancarrota. No hay proceso judicial. No vamos a perder la casa, ni los coches, ni nada. Fue todo una prueba, Noemí. Una prueba en la que fracasaste miserablemente». El rostro de ella pasó del pálido al rojo en segundos. Vi una mezcla de alivio y furia en sus ojos. «Me engañaste», gritó levantándose de la silla. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». «No, Noemí, tú te rebelaste», respondí calmadamente. «Sospechaba desde hace años que estabas conmigo solo por el dinero, por el confort que yo proporcionaba. Necesitaba estar seguro». En ese momento, llamé a José Luis y Carlos, que entraron en la sala. Expliqué que ellos me habían ayudado con los documentos falsos y que eran testigos de todo. Noemí parecía un animal acorralado. Miraba de uno a otro, sin saber qué decir. Entonces, de repente explotó. «¿Y qué? ¿Crees que me gustaba estar en Xochimilco, en esa ciudadecita donde todo el mundo se conoce, donde no había nada que hacer más que ir a misa los domingos y a la novena los miércoles? ¿Crees que me gustaba ser esposa de contador viviendo en aquella casa sencilla, mientras veía a las mujeres de los médicos, de los abogados, con joyas, ropa de marca, viajes?» Quedé impactado con la amargura en su voz. Ella continuó. «Fueron 44 años soportando tus manías, tu obsesión por economizar, por guardar dinero, tu modo pueblerino, tu acento de provincia que nunca perdiste, aún viviendo en la capital. Hasta tu olor a loción barata después de bañarte tenía que soportar». Sus palabras me herían como puñaladas, pero permanecí calmado, dejando que ella sacara todo afuera. «Solo aguanté por el dinero, sí, por el confort, por los viajes, por la ropa, por los restaurantes. Y aún así nunca fuiste lo suficientemente generoso. Siempre contando los centavos, siempre preocupado si estaba gastando demasiado». José Luis y Carlos parecían avergonzados. Querían salir, pero pedí que se quedaran. Necesitaba testigos para lo que estaba sucediendo. «¿Y el doctor Carlos?», pregunté. «¿Es solo tu abogado o hay algo más?». Noemí dio una risa amarga. «Carlos está esperando hace años que me separe de ti». «¿Años?». «Lo conocí en 2008 en una de mis reuniones benéficas. Es abogado. Tiene bufetes en la Ciudad de México y Monterrey. Viaja a Europa 2 veces al año. Un hombre de verdad, no un contador pueblerino de Xochimilco». Aquello fue como un puñetazo en el estómago. 2008. 9 años de traición, mientras yo trabajaba duro, construía nuestro patrimonio, creía en nuestro matrimonio. «¿Por qué no pediste el divorcio antes?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Porque no soy tonta, Ramiro. Con el divorcio tendría derecho a la mitad de lo que es tuyo, pero la mitad no era suficiente. Yo quería más. Carlos me aconsejó esperar, juntar dinero poco a poco, transferir valores a cuentas que tú no conocías». Fue entonces que ella dijo la frase que jamás olvidaré. «Siempre fuiste solo un cajero automático para mí, Ramiro. Un cajero automático que ahora creí que se había descompuesto». José Luis, que además de mi amigo era un excelente abogado, intervino en ese momento. Explicó a Noemí que todo lo que acababa de confesar estaba siendo grabado, con autorización judicial previa, ya que había sospecha de desvío de patrimonio. Era una mentira, claro. No teníamos tal autorización, pero funcionó para asustarla.
Noemí se desplomó en la silla, parecía derrotada. ¿Qué quieres entonces? ¿Por qué toda esta trampa? Quiero el divorcio, Noemí, pero no quiero guerra. Tendrás derecho a lo que la ley determine, ni más ni menos. José Luis ya preparó los papeles. Ella me miró con desprecio. ¿Ríes? ¿Crees que me dejaste sin opción? ¿Que voy a aceptar tus condiciones así tan fácilmente? En realidad, intervino Carlos, considerando sus confesiones sobre desvío de patrimonio y la evidencia de la relación extraconyugal que caracteriza adulterio, el señor Ramiro podría iniciar un proceso litigioso que sería bastante desfavorable para usted. Aquello pareció abatir a Noemí. Sabía que Carlos tenía razón. Un divorcio litigioso, con las evidencias que teníamos, podría resultar en una división de bienes mucho menos favorable para ella. Fue una noche larga y dolorosa. Discutimos los términos del divorcio hasta la madrugada. Al final, llegamos a un acuerdo. Ella se quedaría con la casa de la Ciudad de México y una pensión mensual generosa, además de uno de los coches. Yo mantendría el departamento que aún teníamos en Xochimilco, para donde decidí que volvería, además de las inversiones y el resto del patrimonio. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Coincidentemente, era la misma noche en que la Ciudad de México celebraba el Día de la Independencia, con fuegos artificiales y música en vivo en el Zócalo. Mientras mi matrimonio de 44 años se desmoronaba dentro de aquella casa, afuera la ciudad celebraba, ajena a mi dolor. Noemí y yo firmamos los papeles del divorcio una semana después, el 24 de enero de 2017. Fue rápido y relativamente tranquilo, considerando las circunstancias. Ella no quería escándalos. No quería que nadie supiera la verdad. Yo tampoco, por respeto a nuestros hijos, que nada sabían sobre lo que estaba sucediendo. Esa misma semana hice las maletas y volví a Xochimilco. Alquilé una casa sencilla cerca de la plaza central, donde solía jugar dominó cuando era joven. Necesitaba reencontrar mis raíces, reconectar con la persona que era antes de toda aquella amargura. Los primeros meses fueron difíciles, la soledad pesaba. A los 68 años me vi solo por primera vez en casi medio siglo. Los hijos no entendieron bien la separación repentina. Les conté una versión suavizada de la verdad, que Noemí y yo habíamos crecido en direcciones diferentes, que el amor se había acabado. Ellos se entristecieron, pero respetaron nuestra decisión. Ricardo y Mariana continuaron en la Ciudad de México, cerca de su madre. Pablo, que estaba terminando la universidad, venía a visitarme a Xochimilco los fines de semana. Fueron esos momentos con mi hijo menor los que me ayudaron a superar la fase más difícil. En marzo de 2017, comencé a frecuentar un grupo de tercera edad en Xochimilco. Eran encuentros semanales donde jugábamos dominó, conversábamos, a veces hacíamos pequeños viajes a ciudades vecinas. Fue allí que conocí a Guadalupe, una señora de 64 años, viuda, que trabajaba como empleada doméstica en algunas casas de la ciudad. La amistad con Guadalupe creció naturalmente a lo largo de 2017. Descubrí que era una mujer sencilla, pero de una sabiduría que solo la vida dura puede dar. Viuda desde hacía 12 años, crió a 3 hijos sola, todos ya casados y viviendo en otras ciudades. Sobrevivía con una pequeña pensión y lo que ganaba como empleada doméstica. Comenzamos a compartir pequeños momentos. Un café por la tarde con pan de elote fresco y aquel queso fresco de Oaxaca que solo se encuentra en el interior de México. Un almuerzo de domingo con aquel pollo en mole poblano que ella preparaba como nadie, acompañado de arroz rojo y elotes cocidos con mantequilla, o incluso un simple tentempié con quesadillas rellenas de flor de calabaza y queso en el mercado de la ciudad. Guadalupe no tenía la sofisticación de Noemí, no se preocupaba por ropa de marca o restaurantes caros, pero tenía algo mucho más valioso: autenticidad. Cuando sonreía, era de verdad. Cuando preguntaba cómo estaba yo, realmente quería saber. En julio de 2017, yo ya con 68 años, la invité a visitar las chinampas de Xochimilco conmigo, un lugar que siempre amé. Pasamos el día caminando, conversando, comiendo frutas recogidas en el camino.
guayabas, tejocotes, tunas y bebiendo agua fresca del canal. Fue un día sencillo, pero perfecto. A finales de aquel año, invité a Guadalupe a la cena de Navidad en casa de mi hijo Pablo, que se había graduado y conseguido un empleo en la Ciudad de México, pero vino a pasar las fiestas a Xochimilco. Preparamos juntos platos tradicionales, pierna asada con piloncillo, chiles en nogada y aquel maravilloso arroz con leche con canela que solo Guadalupe sabía hacer bien, siguiendo una receta de familia. Mis otros hijos, Ricardo y Mariana, también vinieron trayendo a los nietos. Fue un momento de reconciliación familiar, todos aceptando bien la presencia de Guadalupe. Los hijos de ella también me recibieron bien, aliviados por ver a su madre feliz después de tantos años de viudez y trabajo duro. En marzo de 2019, exactamente 2 años después de conocer a Guadalupe y 5 meses después de comenzar a salir, propuse que nos casáramos. No quería una gran ceremonia, solo algo sencillo para formalizar nuestra unión. Ella aceptó emocionada. Nos casamos en junio de 2019 en una pequeña ceremonia en la parroquia de San Bernardino de Siena en Xochimilco, la misma donde me casé con Noemí 47 años antes. Pero esta vez todo era diferente. No había lujo ni ostentación, solo amor sincero y gratitud por esta segunda oportunidad que la vida nos daba. La fiesta fue en el salón parroquial, decorado con flores del campo recogidas en el propio jardín de Guadalupe. El buffet era sencillo, pero delicioso. Pozole completo con todas las guarniciones, sopes, tostadas y varias otras delicias de la cocina mexicana que los invitados adoraron. El mismo mes de nuestra boda, compré una casa más grande en Xochimilco, con un buen jardín donde Guadalupe podría cultivar sus hierbas y verduras. Ella insistió en continuar trabajando como empleada doméstica en algunas casas para sentirme útil, decía, pero ahora era por elección, no por necesidad. Respeté su decisión admirando aún más su ética de trabajo e independencia. En septiembre de 2019, yo, con 70 años, recibí otra visita inesperada en nuestra nueva casa, Noemí. Estaba aún más abatida que la última vez, con ojeras profundas y un semblante amargado. Guadalupe, con su habitual gentileza, nos dejó a solas para conversar y fue a preparar un café fresco, de esos recién colados con pan de elote recién salido del horno. «Ramiro», comenzó Noemí con voz temblorosa, «estoy en una situación muy difícil. Perdí casi todo lo que tenía. Carlos, él me engañó completamente. Tenía otras mujeres, otras Noemís, que también creían en él. Acabé quedándome con enormes deudas que él hizo en mi nombre. Sentí una mezcla de pena y una extraña sensación de justicia poética. Lo siento por ti, Noemí. Realmente lo siento, pero no puedo ayudarte financieramente más allá de lo que ya fue acordado». Ella tragó saliva. «No vine a pedir dinero. Vine a pedir perdón, Ramiro, y a ver si existe alguna posibilidad de que volvamos». La miré incrédulo. «Noemí, estoy casado ahora con Guadalupe. Estamos felices construyendo una nueva vida juntos. Con esa sirvienta», dejó escapar, el viejo desdén, volviendo a la superficie. Inmediatamente se arrepintió, cubriendo la boca con la mano. «Lo siento, no quise decir eso». «Pero lo dijiste», respondí calmadamente. «Y es exactamente por eso que no hay vuelta atrás, Noemí. Tú aún miras a las personas y las juzgas por lo que tienen o por lo que hacen, no por lo que son». En ese momento, Guadalupe entró con una bandeja conteniendo café, pan y hasta una cocada que había hecho el día anterior. Sirvió primero a Noemí con una sonrisa genuina, sin resentimientos. «¿La señora acepta más azúcar en el café?», preguntó gentilmente. Noemí la miró después a mí y luego de vuelta a Guadalupe. Vi algo en sus ojos. Comprensión, tal vez reconocimiento de lo que había perdido. «No, está perfecto así», respondió en voz baja. «Gracias». Después de que Noemí se fue, Guadalupe se sentó a mi lado y tomó mi mano. No dijo nada sobre la conversación, no preguntó detalles, solo ofreció su apoyo silencioso. Aquel momento solidificó aún más mi certeza
de que había encontrado a la persona correcta, aunque tardíamente en la vida. Los años siguientes fueron de mucha paz y felicidad. En 2020, con la pandemia que asoló el mundo, Guadalupe y yo nos aislamos en nuestra casa, cuidándonos el uno al otro. Cultivábamos una pequeña huerta en el fondo. Hacíamos pan casero y pasteles para distribuir a los vecinos necesitados. Nuestra vida era sencilla, pero plena. En las noches frescas, nos sentábamos en la terraza para tomar licor de guayaba casero y contar historias de nuestra juventud. En 2022, cuando yo tenía 73 años y Guadalupe 69, supimos por Pablo que Noemí se había mudado a Puebla para vivir con su hermana. Aparentemente había vendido la casa en la Ciudad de México para pagar deudas y recomenzar en otro lugar. Deseé sinceramente que encontrara paz y, quién sabe, hasta un nuevo amor como yo había encontrado. A finales de 2023 organizamos una gran celebración de Navidad, reuniendo a todos los hijos y nietos, tanto los míos como los de Guadalupe. Fue una fiesta memorable, con mucha comida típica, música e historias compartidas. Aquella noche, mirando a aquella familia unida, pensé en cómo la vida da vueltas. Perdí 44 años con alguien que me amaba por lo que tenía, por el confort que yo proporcionaba, pero encontré el amor verdadero cuando menos lo esperaba, con alguien que me amó en mi supuesto fondo del pozo, que vio valor en mí como persona, no como proveedor. Hoy, al amanecer de un nuevo día en 2025, con el sol lanzando sus primeros rayos sobre las calles empedradas de Xochimilco, observo mis manos arrugadas de 76 años. Estas manos que calcularon números por casi medio siglo, que criaron 3 hijos, que construyeron casas, que perdieron y encontraron amor. Guadalupe, ahora con 72 años, aún duerme tranquila a mi lado, su rostro sereno como el de un niño, a pesar de cada línea en su cara que cuenta historias de trabajo duro y resistencia. Nuestra rutina en esta pequeña ciudad que tanto amo es sencilla, pero repleta de significado. Cada mañana, antes incluso de que cante el primer gallo, me levanto para preparar nuestro café. Muelo los granos frescos que compramos en el mercado. Hago el café en el colador de tela que Guadalupe insiste es la única manera de preservar el verdadero sabor del café mexicano. El aroma llena nuestra casa, aquella misma casa que compré en 2019. No tan grande como la mansión que tuve en la Ciudad de México, pero infinitamente más acogedora. Mientras preparo tortillas con mantequilla y separo las frutas frescas, mango, naranja y plátano recogidos de nuestro propio jardín, veo a Guadalupe despertar lentamente. Ella siempre sonríe al verme como si fuera un nuevo descubrimiento de que estamos juntos. Es una sonrisa que nunca vi en los 44 años con Noemí. Una sonrisa que viene del fondo del alma. «Buenos días, mi viejo», dice con aquella voz suave como algodón de azúcar. Soñé que éramos jóvenes y estábamos bailando en la plaza. Sus ojos brillan cuando me cuenta sus sueños y siento un apretón en el pecho de gratitud por haber encontrado tan tarde en la vida a alguien que me hace sentir tan completo. En la pequeña huerta que Guadalupe mantiene con cariño casi maternal, cultivamos hierbas aromáticas, condimentos frescos y algunas verduras. Cilantro, cebolla cambray, hierbabuena, epazote, todos plantados en filas organizadas, que ella cuida con la misma dedicación que dedicó a sus propios hijos. Incluso con artritis en las manos, insiste en recoger personalmente cada hoja para nuestras comidas. La planta sabe quién la trata bien, siempre dice, y retribuye con sabor más fuerte. A veces, cuando los dolores en las articulaciones atacan más fuerte, soy yo quien se agacha con dificultad para ayudarla. 2 viejos de rodillas en la tierra, manos sucias, sonrisas limpias, una imagen que resume perfectamente nuestra vida juntos. Los sábados, religiosamente, vamos al mercado, el mismo mercado donde conocí a Noemí hace más de 5 décadas, pero que ahora tiene un significado completamente diferente. De la mano de Guadalupe, camino entre los puestos coloridos, como si estuviéramos en un jardín encantado. Compramos frutas de temporada, tejocote, guayaba, tuna, zapote. Probamos todas antes de elegir.
un ritual que los vendedores ya conocen y respetan. Pruebe este mango, don Ramiro, dice don Antonio, vendedor desde hace más de 40 años. Está dulce como piloncillo. Y lo está. Compartimos el pedazo, Guadalupe y yo como adolescentes, dividiendo una golosina prohibida. Después paramos invariablemente para tomar un agua de Jamaica con tamales en el puesto de doña Josefa, o para comer unas quesadillas recién hechas rellenas de flor de calabaza, derritiéndose y mantequilla escurriendo por los dedos. En abril de este año, una noticia inesperada. Noemí había fallecido en Puebla, víctima de un derrame cerebral fulminante. Cuando Ricardo me llamó para contarme, sentí una extraña mezcla de sentimientos. No era alegría. Jamás desearía mal a alguien con quien compartí tanto de mi vida. No era tristeza profunda, pues aquella mujer que partió ya no era más parte de mi corazón. Era algo más complejo, tal vez un cierre definitivo de un capítulo importante. Guadalupe percibió mi silencio tras la llamada telefónica, y sin que yo dijera una palabra, tomó mi mano y preguntó suavemente: ¿Vamos al velorio? ¿Necesitas despedirte? Fue en ese momento, en esa simple frase cargada de empatía, que comprendí la dimensión del amor verdadero que encontré. Noemí jamás habría tenido ese gesto, comprender que yo necesitaba rendir un último homenaje a alguien que, a pesar de todo, fue mi compañera por casi medio siglo. Fuimos juntos al velorio en Puebla. Guadalupe, con una dignidad que impresionó a todos, se vistió adecuadamente, se comportó con respeto absoluto y se mantuvo a mi lado en silencio solidario. Vi las miradas curiosas y hasta reprobadoras de algunos familiares de Noemí, murmullos mal disimulados sobre la sirvienta. Pero Guadalupe mantuvo la cabeza erguida, inquebrantable en su autenticidad. Ante el ataúd cerrado de Noemí, no pude contener algunas lágrimas. No lloraba por la mujer que me traicionó, que estaba conmigo solo por el dinero. Lloraba por el tiempo perdido, por los sueños no realizados, por la familia que construimos y que, de alguna forma, estaba para siempre marcada por una mentira. Lloraba por el joven Ramiro de 23 años que, lleno de esperanza, se casó creyendo haber encontrado el amor verdadero. Guadalupe, a mi lado, no demostró celos o impaciencia, solo tomó mi mano con firmeza, ofreciendo su presencia como ancla en medio de la tormenta emocional. Cuando nuestras lágrimas se secaron, ella simplemente dijo: «Ella te dio 3 hijos maravillosos, por eso siempre tendrá un lugar en tu historia». De regreso a Xochimilco, en el coche conducido por Pablo, Guadalupe sostuvo mi mano todo el tiempo. El silencio entre nosotros era confortable, de esos que solo existen entre personas que se entienden más allá de las palabras. Aquel gesto silencioso lo decía todo. Estoy aquí, siempre estaré. Pasando por el Paso de Cortés, con el sol poniéndose en el horizonte y tiñendo el cielo de naranja y rosa, pensé en cómo la vida nos lleva por caminos inesperados. Hace 8 años, era un hombre devastado por la traición, humillado en mi propia casa, a punto de comenzar de cero a los 68 años. Parecía el fin del mundo. Hoy, mirando a Guadalupe dormida en el asiento del pasajero, su mano aún entrelazada en la mía incluso durante el sueño, sé que fue apenas el comienzo de algo mucho más bonito. La vida me enseñó de la manera más dura que nunca es tarde para recomenzar. A los 68 años, cuando descubrí la traición de Noemí, pensé que mi vida había terminado. ¿Cómo podría seguir adelante después de tamaña decepción? ¿Cómo confiar nuevamente después de descubrir que la persona con quien compartí la mayor parte de mi vida estaba conmigo apenas por el confort material? Pero entonces conocí a Guadalupe, con su sonrisa sincera y su corazón generoso. Una mujer que no se impresionaba con estatus o dinero, que veía valor en las cosas sencillas. Una conversación en la acera en las tardes frescas, un cafecito recién colado acompañado de pan de elote calientito, una caminata de la mano por el parque de la ciudad. Aprendí que el amor verdadero no es aquel que exige o cobra, sino el que acepta y comprende. No es aquel que permanece apenas en los momentos de prosperidad,
sino el que permanece firme también en las dificultades. Guadalupe me mostró esto no con palabras elaboradas, sino con actitudes diarias, con pequeños gestos de cariño y consideración. Una tarde, hace pocos meses, encontré a Guadalupe llorando silenciosamente en el jardín, sentada bajo la sombra del mango. Preocupado, corrí hasta ella, imaginando que estaba sintiendo algún dolor físico. «¿Qué pasa, mi amor?», pregunté, arrodillándome con dificultad frente a ella. Ella secó las lágrimas rápidamente, tratando de sonreír. «Tonterías de vieja tonta, Ramiro». «No insistiré», dije sosteniendo sus manos. «Estaba pensando», confesó finalmente, «en cómo la vida es graciosa. Pasé la vida entera limpiando casas de otros, soñando que un día tendría la mía propia, pequeñita que fuera. Y ahora, mírame, tengo una casa bonita, un marido que me respeta y me ama, una familia